Buenas a todos. El presente video se hace por solicitud del profesor de la Universidad Popular del Cesar, profesor Gustavo Martínez, y nuestro grupo está conformado por Gerson Daniel Díaz Carreño, Jermis Romero de Ángel y mi persona Daniel Eduardo Laros. Vamos a hablar de lo que son las leyes de Maxwell y las ondas electromagnéticas. Voy a hablar un poco sobre algunos conceptos básicos para recordar. Y empezamos por la electricidad. ¿Qué es la electricidad? Pues es un conjunto de fenómenos físicos relacionado con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en mucha variedad de fenómenos como lo que son los rayos, la estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente. La corriente sería el movimiento de los electrones. Carga eléctrica también, recordamos que es una propiedad de las partículas subatómicas que determina su interacción. O sea, si son cargas iguales se van a repeler, si son cargas diferentes, o sea, positiva y negativa, se van a atraer. Esto, recordemos que las partículas subatómicas, o sea, lo que compone el átomo, los electrones y los protones. Protones sabemos que son cargas positivas, los electrones por convención pues son cargas negativas. Hablemos también del magnetismo, que es un conjunto de fenómenos físicos mediados por los campos magnéticos y pueden ser generados por corriente eléctrica, como sabemos ahora. O también hay materiales que en sí son imanes. De hecho, la Tierra es un imán también. Imán, genera su propio campo. Antecedentes al electromagnetismo. En 1820, el físico danés Hans Christian Ørsted descubre que un cable con corriente eléctrica desvía la aguja magnética de una brújula. Esto es importante porque ya vemos una relación directa en lo que es la electricidad y el magnetismo. Por aquel entonces pensaban que eran fenómenos totalmente diferentes. En 1825, el físico francés André-Marie Ampère sentó las bases para el estudio del electromagnetismo con sus experimentos varios. De hecho, una de las leyes lleva su nombre, que es la ley de Ampère, que relaciona un campo magnético estático con su causa, o sea, una corriente eléctrica. Ya vemos otra relación allí entre la electricidad y el magnetismo. Y en 1831, y digamos que la carrera general de lo que la vida de Michael Faraday siempre fue un apasionado de lo que es la electricidad. Sabemos que él no tuvo una base matemática realmente fuerte, pero en sus experimentos descubrió muchísimas cosas, descubrió la inducción electromagnética, así como también propuso los conceptos de campos, que para aquel entonces no fueron tomados demasiado en cuenta porque digamos que no tenía cómo expresarlos matemáticamente, pero eso quedó rondando en las cabezas de ciertas personas. Una de estas personas es el señor del que hablaremos a continuación. Jean Claude Maxwell fue un matemático y físico escocés que debido a estos conceptos de otros físicos que habían trabajado antes y de estas ideas de Faraday sobre campos, entonces formula y unifica lo que es las teorías de electricidad y magnetismo en un solo fenómeno, en el electromagnetismo. Él unificó a través de lo que son sus ecuaciones. Las ecuaciones de Maxwell eran un conjunto de 20 ecuaciones, es un trabajo que le llevó 9 años y describen por completo lo que son todos los fenómenos electromagnéticos. Vemos que esas 20 ecuaciones fueron reducidas a estas cuatro que podemos ver acá. Para entender esas ecuaciones vamos a hablar primero de unos conceptos. Esto primeramente sería la divergencia matemática, que es un concepto matemático que mide la diferencia de un flujo saliente y flujo entrante de un campo vectorial. O sea, es una relación de flujo que entra y que sale. De hecho, en las cargas eléctricas es importante porque dan la divergencia del campo eléctrico, siendo las cargas positivas fuentes, como sabemos, fotones, negativos sumideros del campo eléctrico. Y está representado por el operador Nabla, este que vemos acá. La permitividad dieléctrica es un parámetro físico de los materiales que describe cuándo son afectados por un campo eléctrico. La permitividad dieléctrica del vacío tiene un valor que ya se había medido incluso en el siglo XIX, es este que está acá. Ahora, la permeabilidad magnética es una capacidad física también que tienen los conductores de afectar y ser afectados por campos magnéticos. Y también se había medido por aquel entonces, mu sub 0, es este valor que vemos acá. Sí podemos entrar entonces a lo que son las leyes de Maxwell. Esta sería la ley de Gauss para el campo eléctrico. ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada va a ser proporcional a la carga eléctrica total interna del mismo flujo.
Por ende, las fuentes del campo eléctrico son las propias cargas eléctricas. Aquí vemos entonces también que la divergencia del campo es igual a la carga, las cargas en sí. O sea, podemos ver que esto representa lo mismo. Esta es la forma integral y esto es la forma diferencial. Tenemos entonces la ley de Gauss para el campo magnético. Acá nos dice que también en una determinada área de campo, o el flujo del campo magnético, mejor dicho, en un área, va a ser igual a cero. ¿Eso por qué? Por esto que vemos acá. Las líneas de campo van a cerrarse sobre sí mismas. Por ende, el flujo que entra y sale siempre va a ser el mismo. Por eso vemos que la divergencia es igual a cero. Pasamos entonces a lo que es la ley de Faraday-Lenz. Esta ley nos dice que la circulación del campo eléctrico en una curva cerrada es equivalente a la rapidez del cambio en el tiempo, por eso vemos acá que va con respecto al tiempo, la derivada del flujo del campo magnético con respecto al tiempo, que atraviesa la misma área, por ejemplo, de la que estamos hablando. O sea, esta que vemos acá. Esta es la curva, este es el área, y vemos entonces que acá vemos que el producto ahora va a ser en X, o sea, esto va a ser rotacional, el rotacional del campo eléctrico, que es igual a la derivada de B con respecto a tiempo, ya que el flujo variable en el tiempo va a generar una corriente en espira, ya que vemos que es rotacional. Ahora la ley de Ampère-Maxwell, que nos dice que el flujo del campo magnético en una curva cerrada, acá también lo vemos, va a ser proporcional a la suma de la intensidad de la corriente, podemos verla también de este lado, de conducción total constante y la intensidad de la corriente de desplazamiento, o sea, con respecto al tiempo, el flujo del campo eléctrico con respecto al tiempo. Acá también lo podemos ver, también va a ser rotacional, lo vemos acá en la formulación diferencial, también va a generar el campo rotacional. Ahora vamos a sacar las conclusiones de estas ecuaciones desde el trabajo de Maxwell. Las ecuaciones describen una relación entre campos eléctricos, campos magnéticos y cargas eléctricas y corrientes. La solución de las ecuaciones dinámicas es una ecuación de onda que describe la propagación de una perturbación en el espacio. Esto es importantísimo porque Maxwell notó que la solución de estas ecuaciones generaba una ecuación de onda. Por ende, los efectos electromagnéticos se propagaban en ondas por el espacio. Entonces, dicha onda electromagnética viaja a una velocidad constante muy alta que se aproxima bastante a la velocidad de la luz. Entonces, si nada puede ser más rápido que la luz, podemos entender que las ondas electromagnéticas y la luz son parte de un mismo fenómeno y que la luz viaja efectivamente en ondas, aunque, bueno, la luz tiene otro tipo de propiedades, pero esto revolucionó la física de aquel entonces y en sus propias palabras dice que la luz es una perturbación electromagnética misma y se propaga en forma de onda por medio del campo electromagnético de acuerdo a las leyes del electromagnetismo. Esto cambió la física para siempre, ya que al saber que la luz se regía por las mismas leyes del electromagnetismo, pudimos unir lo que era tanto la electricidad, el magnetismo como la óptica, o sea, todo es parte de un mismo fenómeno electromagnético. Hablemos entonces ahora de lo que son las ondas electromagnéticas. Son la combinación de ondas en campos eléctricos y magnéticos producidas por cargas en movimiento. O sea, una carga eléctrica va a generar un campo eléctrico. O sea, la carga, digamos, que viene en este desplazamiento por acá es que se propaga la onda y esto va a generar un campo eléctrico que va a perturbar el espacio. Eso a su vez genera un campo magnético perpendicular. Por ende vemos que la onda se desplaza así, va alterando el campo en estas direcciones. Y así es que se propaga una onda electromagnética. Es una onda perpendicular, transversal. Las características de las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para su propagación, ya que se propagan en medios materiales, pero también en el vacío, a diferencia de lo que son las ondas mecánicas que, por ejemplo, el sonido necesita de una fuente en donde propagarse, por ejemplo, el aire. Las ondas electromagnéticas no pueden propagarse en el vacío, por eso la luz viaja por todos los lados del espacio. Son ondas transversales, la dirección de propagación es perpendicular a la dirección de oscilación, como vimos en esta imagen.
Son periódicas en el tiempo y en el espacio y se repiten las oscilaciones en intervalos de tiempo iguales, o sea, no va a variar su periodo. En el vacío, su velocidad de propagación es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, esto sabemos es la velocidad de la luz. Y la longitud de onda va a ser la distancia entre los dos picos adyacentes, se designa con la letra griega lambda y también es importante porque la longitud de onda va a definir los tipos de ondas electromagnéticas. Esto que vemos acá es el espectro electromagnético. Vemos dependiendo su longitud, las ondas vemos que se van clasificando. Las longitudes más grandes son las de ondas de radio, como vemos acá, que pueden ser el tamaño de los edificios. Ahí van disminuyéndose hacia las microondas, los infrarrojos. Este es el espectro visible, las ondas que nosotros podemos ver, o sea, la luz visible para nosotros, que va desde los rojos hasta las violetas. Y de acá empiezan las ultravioletas. Y de acá ya son muy pequeñas, tan pequeñas hasta los rayos gamma que tienen su longitud es del tamaño del núcleo atómico, por ejemplo. Por eso es que son peligrosas, porque pueden afectar nuestro material atómico, genético. Ahora, ondas electromagnéticas planas. Las ondas electromagnéticas pueden describirse mediante el uso de ondas planas. Esto facilita el entendimiento del fenómeno. Esto podemos verlo de así. Permítanme quitar esto por acá un momento. Es que una onda electromagnética que viaja en la dirección X, la vemos acá. Esta es la dirección de propagación, donde el campo eléctrico E, que viene hacia acá arriba, este es el campo magnético. Este se propaga en la dirección Y, este se propaga en la dirección Z, vemos perpendicular también. Y si no, notamos acá podemos ver un plano, imaginemos que acá hay un plano y acá otro plano. Cada vez que pase por un punto va a ir generando un plano, por eso es que pueden ser analizadas mediante ondas electromagnéticas planas. Y vemos que se cumple esto en las ondas planas de que el laplaciano de U va a ser igual a 1 entre la velocidad de propagación de la onda por la segunda derivada de U con respecto al tiempo dos veces. Ahora, ondas electromagnéticas planas y la rapidez de la luz. Vamos a ver esta relación. Digamos que tenemos aquí, perdón. Vamos a empezar un análisis de una onda electromagnética y para esto vamos a considerar que está lo suficientemente alejado de su fuente para que consideremos que sus fuentes son nulas. O sea, aquí vemos que J la densidad de carga eléctrica va a ser cero. Lo vemos acá, la densidad de carga, la densidad eléctrica va a ser cero. Esas son las condiciones iniciales para poder ejecutar lo que vamos a hacer. Entonces, acá tenemos las cuatro ecuaciones de Maxwell. Empezamos entonces con la de Ampere. Vemos que tenemos que encontrar la ecuación que cumple el campo eléctrico, para lo cual eliminamos el campo magnético. Podemos hacerlo, podemos eliminar el eléctrico para conseguir el magnético. En este caso vamos a iniciar de esta forma. Entonces derivamos la primera ecuación, la de Ampere, como habíamos dicho, con respecto al tiempo. Consideremos acá que esto va a ser cero, ya que dijimos que con la condición inicial va a ser cero. Y acá también vemos que la divergencia en el campo eléctrico, acá también va a ser cero por las condiciones iniciales que ya dimos. Entonces, derivando la primera ecuación, tenemos que la derivada de b con respecto al tiempo va a ser igual a mu sub 0 por epsilon sub 0, exactamente esto que está aquí, recordemos que esto se hizo 0, por la segunda derivada de e con respecto al tiempo dos veces, no es lo que estamos derivando otra vez. Ahora, para la ecuación 2, la ecuación de Faraday, se va a aplicar el rotacional para ambos miembros. O sea, el rotacional, esto que vemos aquí, se va a multiplicar por este término y por este término. Por ende, nos queda el rotacional por este término, rotacional por este término. Ahora, notamos algo. Estos términos son iguales, son muy similares. La única diferencia es este signo menos. Entonces, podemos reemplazar este término, que sería igual a esto, en esta ecuación. Y nos va a quedar así. Sustituimos, obviamente con el signo menos, nos queda que el rotacional de este producto va a ser igual a mu sub 0 epsilon sub 0 de la segunda derivada de e con respecto al tiempo dos veces. Y tenemos que el laplaciano vectorial de un campo es igual a
la divergencia por este producto menos el rotacional por este producto cruz, en donde, pero en nuestro caso en particular, esto va a ser cero. Recuerden que por nuestras condiciones iniciales esto va a ser cero, por ende es nulo, no nos lo podemos despreciar y solamente nos queda que el laplaciano del campo eléctrico va a ser igual a esto que tenemos aquí, al rotacional negativo por este producto. Ya que esto es igual a esto, podemos sustituir esto en nuestra ecuación anterior. Tenemos entonces que el laplaciano de E va a ser igual a u sub 0 por epsilon sub 0 por la segunda derivada de E con respecto al tiempo dos veces. También tenemos que el laplaciano de un campo en cartesianas tiene la forma de el laplaciano de E va a ser igual al laplaciano de E en el subíndice X por el vector unitario Y por el laplaciano de por el subíndice Y, por el vector unitario J y el laplaciano de en el subíndice Z por el vector unitario K. Esto nos va a generar tres ecuaciones escalares que son parecidas. Esta sería la ecuación escalar, el laplaciano de E en el subíndice Y es igual a esto. Recuerden, esta es nuestra ecuación. Lo único que hicimos fue reemplazar E aquí con el subíndice Y, donde I va a ser igual a X a Y o a Z. Lo mismo si hacemos E en el subíndice J, lo mismo si E en el subíndice Z. Entonces, con esto podemos usar la ecuación de las ondas planas mecánicas. Recordemos que cumple que el laplaciano de U es igual a 1 sobre la velocidad de propagación al cuadrado por la segunda derivada de U con respecto al tiempo dos veces. Podemos comparar esta ecuación con la que tenemos anteriormente y notamos que lo único diferente es esto que tenemos acá con esto que tenemos acá. Por ende, esos dos términos deben ser iguales. Si los igualamos, tenemos que mu sub 0, epsilon sub 0 es igual a 1 sobre la velocidad de propagación al cuadrado. Queremos hallar la velocidad, despejamos entonces la velocidad, pasamos esto a dividir y para eliminar este cuadrado hacemos raíz a todo el término. Nos queda entonces que la velocidad va a ser igual a 1 entre la raíz de mu sub 0 por epsilon sub 0. Estos son valores que ya tenemos, ya los dimos y ya se conocían por aquel entonces. Si los sustituimos, vemos que la velocidad de propagación de la onda electromagnética es efectivamente la velocidad de la luz. Por ende, se cumple que las ondas electromagnéticas se desplazan a la velocidad de la luz, la velocidad c. Esto entonces sería lo que fue la parte de leyes de Maxwell y ondas electromagnéticas. Dejo entonces con mi compañero Gerson para lo que es la parte del otro tipo de ondas sinusoidales. Em, bueno, mi nombre es Gerson Daniel Díaz. Le vengo a hablar sobre las ondas electromagnéticas sinusoidales. Bueno, se dice que las ondas electromagnéticas sinusoidales eh, son directamente análogas a las ondas mecánicas transversales que habíamos visto en lo que son las cuerdas estiradas. Entonces, que estas forman una onda sinusoidal, lo cual también hace lo que es el movimiento armónico simple y sus funciones. Entonces aquí vamos a utilizar algunas de la misma función sinusoidal, la vamos a utilizar aquí. Entonces se dice que estas ondas, pues sí, las ondas electromagnéticas sinusoidal, sabemos que su campo eléctrico y su campo magnético en cualquier punto del espacio son funciones sinusoidales del tiempo, y en cualquier instante de la variación espacial de los campos también es sinusoidal. Ahora, bueno, también se sabe que estos campos eléctricos y el campo magnético, ellos forman un ángulo de 90 grados. Más adelante lo vamos a ver. Algunas ondas electromagnéticas sinusoidales son ondas planas, es decir, comparten las ondas que ya hemos visto, pero aquí sabemos que estas ondas planas tienen la propiedad de que en cualquier instante los campos son uniformes.
de la totalidad. Sí, en cambio, se puede decir de que su punto del plano son perpendiculares a la dirección de la propagación. Ahora, sabemos que, bueno, sabemos que la distribución en que viaja esta propagación y la dirección en que viaja también lleva una rapidez. Esa rapidez lo vamos a simbolizar con la letra C. Entonces, las direcciones del campo eléctrico y magnético son perpendiculares a la dirección de propagación y entre ellas mismas, por lo que las ondas es transversal. Entonces, las ondas electromagnéticas producidas por una carga puntual oscilante son ejemplos de ondas sinusoidales, que no son planas, pero si nosotros restringimos nuestras observaciones aquí, estas imágenes que pueden ver aquí, son ondas que pasan a través de una superficie grande y se propagan en diferentes direcciones, pero las ondas que pasan a través de una área pequeña se propagan casi todas las mismas. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de una fuente de onda electromagnética en la imagen, pero planas. Entonces, pero si nosotros restringimos nuestras observaciones a una región relativamente pequeña del espacio, a una distancia suficientemente grande, las ondas planas son una buena aproximación de estas ondas sinusoidales. Como a esta imagen que puede ver aquí. Del mismo modo, la superficie, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Si la superficie curva de la Tierra es casi esférica, por ejemplo, nos parece plana en virtud de nuestros pequeños tamaños en relación con el radio terrestre. En esta sesión restringiremos nuestros análisis a las ondas planas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde dice que la frecuencia f, la longitud de onda lambda y la rapidez de la propagación c de cualquier onda periódica guardan entre sí la conocida relación entre la longitud de onda y la frecuencia. Entonces ahí está la relación directamente proporcional, en donde la rapidez es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Ahora, si la frecuencia, o sea, F es la frecuencia de la línea de la energía de 60 Hz, como por ejemplo, entonces la longitud de onda es igual. Despejamos lambda, que es longitud de onda, y queda que la rapidez, en este caso lo tenemos que es 3 por 10 a las 8 metros por segundo entre la frecuencia, que es 60 Hz, y esto nos da 5000 kilómetros. Ahora, aquí tenemos una imagen, por ejemplo, esta imagen que está aquí, vemos que va en la dirección X, el vector C, la rapidez va en X positivo, y vemos que el campo magnético comparte 90 grados al campo, el campo eléctrico comparte 90 grados al campo magnético. Entonces vemos que esta como de color rosado o rojo es la onda del campo eléctrico en el tiempo, ¿ya? Y la azul es la onda del campo magnético en el tiempo. Vemos que son perpendiculares, y esta se dice que es el producto cruz entre ellas. Entonces dice que la onda viaja en la dirección X positiva en la misma dirección del producto vectorial del campo eléctrico y el campo magnético, el producto cruz entre ellos. También se le llama el producto vectorial. Entonces, aquí en el plano de tercera dimensión podemos ver que el campo eléctrico está en la componente Y y el campo magnético está en la componente Z.
Ahora, aquí hablando ya de campos de una onda senoidal, donde nosotros ya vimos la figura, esta, eh, muestra muy sencilla. En esta figura muestra que la onda electromagnética polarizada sinusoidal que viaja en la dirección X positiva muestra los vectores del campo eléctrico y campo magnético correspondiente a unos cuantos puntos sobre el eje X positivo. Observa que los campos eléctrico y magnético oscilan entre la fase del campo eléctrico máximo, donde el campo magnético también lo es. Aquí máximo quiere decir la amplitud máxima, y donde el campo eléctrico es igual a cero, donde el campo magnético también vale cero. Ya, entonces hay una igualdad en ese caso. Aquí, por ejemplo, si aquí campo, vamos a suponer que aquí vale cero, también vale cero. Si aquí vale tanto, que es lo máximo, también el campo eléctrico también vale tanto. Entonces hay una igualdad. La única diferencia es que una está en el eje Z y la otra en el eje Y. Ahora, decíamos que estos dos componentes se forman a través del producto cruz entre ella misma, o el producto vectorial. Se advierte también que donde el campo eléctrico está en la dirección más Y, el campo magnético tiene la dirección más Z, y donde el campo eléctrico está en la dirección menos Y, el campo magnético está en la dirección menos Z. Entonces esto hay que tenerlo claro en todos los puntos. La importancia de que en todos los puntos sucede esto, de que si está en menos Y el campo eléctrico, el campo magnético también está en menos Z en todos los puntos. Producto vectorial, el campo eléctrico y el campo magnético está en la dirección en que se propaga la onda, o sea, la dirección entre X positivo. Esto se mencionó, o sea, esto ya lo mencionamos anteriormente, pero también sabemos que esto contiene una característica. Esto lo que acabo de mencionar son las características de las ondas electromagnéticas. Ahora, para las ecuaciones. Listo, dice que habíamos dicho que cuando estudiamos la onda que origina cuando estiramos un resorte, por ejemplo, o movimiento armónico simple, se forma una onda, y nace también lo que es una función senoidal, que es esta, donde las ondas electromagnéticas la vamos a ver que obviamente vamos a representar Y por ya sea el campo eléctrico o campo magnético. Entonces las ondas electromagnéticas por medio de funciones de onda. La ecuación a continuación es una forma de función de onda para una onda transversal que viaja en la dirección de X positivo a lo largo de una cuerda estirada, como ya había mencionado. Ahora, en este caso son dos, es como si son dos ondas que vemos. Está la onda del campo eléctrico y la onda del campo magnético. Son dos ondas. Vean, esta la roja y la azulita. Entonces, esto origina dos funciones sinusoidales. Entonces, aquí dejemos que el campo eléctrico en Y de X sub t y el campo magnético en Z de X en el punto X y en el tiempo t representa los valores instantáneos de los componentes, ya, instantáneo de los componentes. Dice que
los componentes como Z del campo magnético y del componente Y en el campo eléctrico, así respectivamente. Entonces sabemos que el campo magnético máximo y el campo eléctrico máximo, que es por ejemplo este punto, la amplitud de la onda, representa los valores pues máximo o amplitud, como había dicho, de estos campos. De esta forma, las funciones de ondas son aquí estas. Esta E máximo es la amplitud de la onda del campo eléctrico y esta B máximo es la amplitud de la onda del campo magnético, multiplicado por coseno de K. Sabemos que K es el número de onda por X menos omega, que es la frecuencia angular, por T. ¿Ya? Estas son ondas electromagnéticas sinusoidal plana que se propaga en la dirección, X positivo. Aquí está la imagen. Es la misma. Ahora, ahora sabemos que existe algo en que nosotros habíamos dicho de que si estas dos ondas estas dos ondas son como vectores, lo podemos representar como vectores para saber su dirección. Entonces aquí dice que también es posible escribir las funciones de onda en forma vectorial. ¿Ya? Recuerden que estos son unidades vectoriales. Aquí estamos hallando la magnitud de cada una de ellas. Aquí, si resolvemos esto, reemplazamos K, X, omega y T y hacemos toda la operación, estamos hallando la magnitud. Ahora, la magnitud de ese vector, cuando después hallamos la magnitud, tenemos que saber la dirección. Cuando nosotros estudiamos vectores, sabemos que la magnitud es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado de un vector. Aquí se hace lo mismo. Entonces aquí estamos hablando de un vector, el vector de campo eléctrico y el vector de campo magnético. Entonces hay que resaltar que aquí K no es el número de ondas. Aquí K, recuerden que K representa la dirección en Z y no el número de ondas. Entonces dice que las curvas sinusoidales representan valores instantáneos de los campos eléctricos y magnéticos como funciones de X en el tiempo t igual a 0. Es decir, con el campo eléctrico en el tiempo 0 y el campo magnético en t igual a 0, ¿qué pasa? Está en el vacío, ¿vale? Entonces, conforme transcurre el tiempo, la onda viaja hacia la derecha con rapidez c. Ahora, sabemos que esto indica que en cualquier punto las oscilaciones sinusoidales del campo eléctrico y campo magnético se encuentran en fase. Ahora, se dice que esto depende que las amplitudes deben estar relacionadas mediante la expresión que está aquí, donde dice que el campo eléctrico máximo es igual a c, la rapidez, por el campo magnético máximo. Repito, el campo eléctrico máximo es igual a la rapidez por el campo magnético máximo. Esto ocurre en ondas electromagnéticas en el vacío. Entonces, en el vacío donde por ejemplo, en el espacio. Listo. A continuación, mi compañero le explicará el siguiente tema. Buenas, mi nombre es Jeremy Romero y a continuación voy a explicar lo que es la energía y la cantidad de movimiento en ondas electromagnéticas.
Yo soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Popular de Cesar. Y al igual que mis otros dos compañeros que ya estuvieron exponiendo y explicando unos temas similares, como lo era las ecuaciones de Maxwell, lo que eran las ondas electromagnéticas sinusoidales, también ondas electromagnéticas planas y, y otros temas similares. Entonces esto, lo que es la energía y la cantidad del movimiento en ondas electromagnéticas, va a ser un tema bastante fácil y que se les va a facilitar todo, ya habiendo dado lo anterior, ¿no? Ya habiendo escuchado lo que son las presiones de los compañeros míos anteriormente. Bien, entonces arrancamos con esto. Una breve introducción, puedo decirles que una onda transporta energía a través del espacio sin que se desplace materia, como las ondas producidas tales como las estaciones de radio y televisión. O sea que cuando escuchemos las estaciones de radio, podemos relacionar que hay ondas transportando energía entre sí, ¿no? Sobra decir también que esta interacción entre el transporte de la energía entre la una y la otra en los canales de la onda, pues nos va a afectar respectivamente a nosotros de manera significativa, obviamente. ¿Qué pasa? Que existe en una energía asociada con las ondas electromagnéticas, como por ejemplo la muy famosa energía de la radiación solar. O sea que también cuando escuchemos energía de la radiación solar o cuando escuchemos radiación, vamos a identificarnos con ondas electromagnéticas, respectivamente, con la energía y con el transporte de energía a través de las ondas, ¿vale? Entonces, hay aplicaciones de esto similares, como lo son, por ejemplo, los hornos microondas, los radares, ¿sí? Es donde se ve aplicado esto de la radiación solar. Los transmisores de radio, muy importante también. Los láseres para la cirugía ocular, es algo, otra aplicación en la que también se ve esto de transporte de energía, ¿no? Entonces, aquí les tengo una breve imagen como para irnos relacionando con esto, algo que ya se debe saber, se debe tener claro, pero igual, no está de más un breve recorderis, ¿no? Entonces, bajo una dirección de propagación tenemos, como estamos hablando de ondas electromagnéticas, tenemos un desplazamiento de un campo eléctrico, una onda de campo eléctrico y respectivamente una onda de campo magnético. Entonces, todo esto bajo la dirección de propagación. Y a su vez sabemos que de este tramo a este tramo, pues va a haber lo que es una longitud de onda, ¿no? Esto es como un breve recorderis de lo que ya han dado. Continuando, aquí entra algo muy esencial. Cuando hablamos ya de ondas electromagnéticas, de energía, involucramos sí o sí lo que es la densidad, algo que también debemos conocer. Ya explicaron mis compañeros anteriormente. Y diversas ecuaciones que nos ayudan a llegar a ella. Para esta ocasión, vamos a encontrar una ecuación relacionada con lo siguiente. Va a ser igual a 1 medio de E sub 0 por la magnitud elevada al cuadrado más 1 sobre 2 por micro sub 0 por la magnitud B elevada al cuadrado. Más adelante les voy a mostrar lo que es la relación entre estas dos magnitudes. Bueno, la ecuación que viene es una relación entre la magnitud E y B, pero más adelante les muestro una imagen donde se ve explícitamente de dónde salen estas dos, y sale también otra muy similar que es C, otra magnitud. Entonces, para las ondas electromagnéticas en el vacío, algo muy importante, un énfasis que hay que hacer, las magnitudes E y B, como les dije, están relacionadas por B igual a la magnitud E sobre C. Este C lo vamos a ver más adelante también, ¿no? Mucho más adelante. Y esto a su vez va a ser igual a la raíz cuadrada de E sub 0 por micro sub 0 por la magnitud E. Entonces podemos relacionar esta ecuación y la ecuación de la densidad para resultar lo siguiente. Decimos, entonces significa que la densidad va a ser igual a 1 medio de E sub 0 por la magnitud E elevada al cuadrado más 1 sobre 2 micro sub 0 por raíz cuadrada de E sub 0 por micro sub 0 por la magnitud de E elevada al cuadrado. Simplificando todo esto, cancelando lo que se debe, se puede decir que la densidad va a ser igual a lo que es E sub 0
por la magnitud elevada al cuadrado. Es esto mismo, de hecho, ¿no? Esto mismo, bueno, esto y esto, ¿no? Estoy relacionando ambas ecuaciones, haciéndolo con relación a las magnitudes E y B, y luego estoy simplificando y estoy dando el resultante de todo esto. Valga la pena, ¿cómo lo digo? Resaltar que también esto depende de la posición en la que se encuentre, ¿no? De la posición y el tiempo. Por eso al arrancar, inicialmente les mostré lo que era la imagen de el comportamiento de una onda. Bien, esta era la imagen de la que les hablaba. Es muy importante porque aquí encontramos aspectos muy importantes, y de aquí partimos para seguir las siguientes explicaciones, ¿no? Entonces, tenemos que el momento DDT, el volumen entre el plano estacionario y el frente de onda, contiene una cantidad de energía electromagnética. ¿Cómo así? Significa que justo aquí, este señor, que es el plano estacionario, y el frente de onda, va a contener una cantidad explícita de energía electromagnética. O sea que nos resulta la siguiente ecuación, que es la que está acá, ddu igual a UAC por DDT. Luego vamos a despejar esto que está aquí adentro, vamos a encontrar de dónde sale esta ecuación que dice que es igual a DDT. Y vamos a reemplazar los valores, ¿no? Respectivamente, sabiendo que aquí lo que tenemos es la densidad. Aquí tenemos una magnitud A, que ya les mostré, les expliqué anteriormente, una magnitud C por DDT. Entonces, vamos allá. El volumen dB de la región en cuestión es el producto del área de la base A. Déjenles rodar esto aquí un poco más arriba. Ya. Vamos a rodarlo. Bien. De la base A por la longitud C de dt, y la energía ddu de esta región es el producto de la densidad de la energía U por este volumen. ¿Qué estoy haciendo? Estoy explicando a qué es igual ddu. Entonces, vamos a decir que es igual a la densidad por el volumen de dB, que es el que tenemos acá, que ahora les voy a mostrar. Y esto a su vez va a ser igual, bueno, si ddu es igual a la densidad por el volumen, entonces, por este volumen, no, vale la pena resaltar, vamos a decir que esto que tenemos acá, esta expresión, va a ser igual a lo que es la densidad, que es una ecuación, unos valores que ya encontramos anteriormente, que era de sub 0 por la magnitud elevada al cuadrado, la vimos acá, véanlo, aquí cuando hayamos la densidad. Y va a multiplicarse por el volumen, pero me están diciendo, bueno, ya les expliqué que el volumen va a ser igual a lo que es A por C por DDT, ¿no? Que sería el producto del área de la base por la longitud C DDT. Bien, continúo. Dicha energía pasa a través del área A en el tiempo DDT. El flujo de energía por unidad de tiempo por unidad de área lo llamaremos S. Aquí nace también el señor flujo. El flujo de energía es muy importante para la solución de ejercicios. Y miren que en todo este aspecto la densidad fue muy eficaz, ¿no? Entonces, les acabo de explicar que lo que es el flujo. Entonces, el flujo va a ser igual a 1 sobre A por ddu sobre ddt. ¿Qué quiere decir? Que entonces esto va a ser igual a lo que es E sub 0 por C por la magnitud elevada al cuadrado. Esto cuando nos referimos en el vacío. A ver, simplifico. La ecuación de la onda electromagnética en el vacío resulta de la siguiente manera. Vamos a encontrarla haciendo lo siguiente. Decimos que la derivada parcial elevada al cuadrado de la magnitud sub y por x, t sobre la derivada parcial de x elevado al cuadrado va a ser igual a lo que es E sub 0 por micro sub 0 por la derivada parcial elevada al cuadrado por la magnitud sub y por x, t sobre la derivada parcial de t elevado al cuadrado. ¿Sí? Estamos haciendo lo mismo. Si aquí dice derivada parcial de x elevado al cuadrado, pues aquí será t elevado al cuadrado porque estamos trabajando en función del tiempo, ¿no? Esto para la ecuación de onda electromagnética en el vacío. Si analizamos bien, la densidad de energía de una onda electromagnética quedaría de la siguiente manera. Entonces,
vamos a decir que la densidad va a ser igual a 1 sobre 2 por E sub 0 por la magnitud elevada al cuadrado. A esto le vamos a sumar 1 sobre 2 micro sub 0 por, no sé si encuentran alguna relación en lo que hemos dado antes ya, ahora les voy a explicar, por la raíz cuadrada de E sub 0 por micro sub 0 por la magnitud. Y todo esto va a estar elevado al cuadrado, entonces esto ya sabemos que se cancela con esto. Acá los similares se cancelan también, que para que quede uno solo. Y decimos que la densidad resulta de la misma manera que al inicio. E sub 0 por la magnitud elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, como les dije, es básicamente lo mismo. Solo estoy despejando y encontrando la ecuación de otra manera, explicándoles de dónde sale todo eso. Todo ese embrollo. Si empleamos las dos ecuaciones con respecto al flujo y la relación que les planteé, se obtiene las siguientes formas alternativas. Podemos decir que el flujo de la energía va a ser igual a E sub 0 por C por E elevado al cuadrado. Ese C, no sé si les expliqué antes, lo siento. Ese C vendría siendo el C que queda aquí, vea, que es el función del tiempo del contenido de aquí del área, ¿no? Entonces, puede quedar así por la magnitud elevada al cuadrado, como también puede ser igual a E sub 0 sobre la raíz cuadrada de E sub 0 por micro sub 0. Y esto lo multiplicamos por la magnitud E elevada al cuadrado, como también puede ser igual a raíz cuadrada de E sub 0 sobre micro sub 0 por la magnitud elevada al cuadrado. Y también lo podemos utilizar, bueno, eso como se nos haga más fácil, ¿no? Ya queda lección nuestra. También podría ser igual a lo que es la magnitud E por la magnitud B sobre micro sub 0. Aquí entra algo muy importante y algo esencial, algo que yo digo que necesitamos para toda esta solución. Y es el vector Poynting, la expresión vectorial del flujo. Si estamos hablando de vector, ya sabemos que las magnitudes deben ir en vector, y voy a acelerar un poquito porque el tiempo no me queda mucho. Podemos decir que el flujo, bueno, ya las magnitudes van a ser vectoriales porque estamos hablando de un vector, ¿no? Entonces el flujo vectorial o el vector de Poynting va a ser igual a 1 sobre micro sub 0 por la magnitud vectorial por la magnitud B vectorial. El flujo total de la energía, esto es importante, por unidad de tiempo, o sea potencia, hacia afuera de cualquier superficie cerrada es la integral de sobre la superficie. Entonces cuando nos estén pidiendo en un ejercicio lo que es el flujo total de la energía, empleamos sencillamente esta ecuación con el flujo vectorial y el DDT vectorial, el de la derivada de la magnitud vectorialmente hablando, porque es lo que nos va a servir para esto. Si se fijan, anteriormente les hablé del vector Poynting, pero en la imagen del inicio, que sería esta, aquí les muestro dónde está el vector Poynting, ¿no? Entonces, ya como estamos hablando de vectores, pues tenemos que hacer el énfasis en el B vectorial y en el E vectorial respectivamente, dependiendo de la dirección en la que nos encontremos, ¿no? Que estemos agarrando el vector. Entonces, eso es todo por ahora y un placer que me hayan escuchado. Gracias.